Arrancamos una nueva edición de 4 giros mundialista. Esta vez nos toca hablar de 16avos de final. Qué cosa, ¿no? Cabo Verde. Te complicó Cabo Verde en un partido que Argentina jugó realmente mal, a mi forma de ver, y Cabo Verde jugó bien. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar en general de lo que fueron los 16avos, pero rápidamente voy a presentar a quienes tengo a mi costado para pilotear esto que es 4 giros. Lo presento primero a ese Ascona, ya es un amigo de la casa que viene bastante seguido, como para que nos dé un poco su sensación futbolística, y lo tengo de mi lado derecho a Cristian Belón y a Agustín Castoldi. Abro el juego con ustedes para hablar de lo que más nos interesa en esta parte de giros, que es ¿qué nos pasó con Cabo Verde? Porque, no sé, yo no la vi negra, pero... Qué buen chiste. Estuviste rápido. Sí. No fue a propósito. Estuviste rápido como ellos. No la vi negra, sí vi a un jugador que es completamente pollerudo, que mete el gol de su vida y que va a celebrarlo con la novia. Estaba perdido. En mis libros es un pollera total. Es algo que haría Ezequiel Ascona. Te iba a decir, yo no... Es algo que haría él. Tengo que bancar. ¿Vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de los goles que le dedicamos a nuestras novias? Bueno, un poco de todo, ¿no? Porque van de la yo mano. prefiero hablar de eso antes de hablar Mirá, del partido contra Argentina. Yo me estaba tomando un cafecito porque buen presente de la selección colombiana, Suiza, que también tiene un aire metido con el chocolate, está bien. Cabo Verde deja una buena señal, una selección que también tiene producción de cacao. Ese dato lo tiene solamente él. Solamente sí, él tiene bueno, el dato ese. Es el dato. Nos entendemos bien igual, tipo. Sí. Me gustan esas friqueadas. Claro. Pero yendo más puntualmente al partido de Argentina, a ver, hay un poco la impresión, la sensación que la Argentina probablemente en todo momento uno creía que lo iba a terminar ganando, pero no deja de complicarte una selección a priori menor que se va haciendo un gran mundial. Probablemente uno recordará en el tiempo lo que fue el Mundial de Cabo Verde, pero vos estás para más, en todo sentido estás para más, sí. Y a mí me deja al menos preocupado pensando en octavos de final. Yo le había mandado un mensaje a Agus esa tarde y le dije, quédate tranquilo que ganamos por un 2-0. Cuando vi cómo se iba desarrollando el partido, dije, Agustín me debe estar reputeando, se habrá acordado de mí. ¿Te acordaste de mí? No me acordé de vos, pero sí que no hay que hablar antes. Eso creo que tenemos que aprenderlo alguna vez sí, por las dudas, simplemente por las dudas. Mira, yo te lo dije también, tengo un sexto sentido con el fútbol, que es que suelo saber, con otras cosas también, es que suelo saber o tener esas intuiciones que me dicen va por acá. Pero después una persona me recordó que unos días antes yo había dicho, ¿te acordás que dijiste que querías que Argentina elimine a Cabo Verde por penales, cosa de que Cabo Verde se vaya sin perder un partido y demás? Y dije, es verdad, me quiero morir ahora, porque iban 100 minutos creo. Y digo, no quiero eso, quiero que gane. Al toque es el 3-2. Si íbamos a penales, quedamos afuera. Eso no hay duda. Yo creo que sí. Estaba muy agrandado el arquero de Cabo Verde. Bocinia estaba muy agrandado, uno de los mejores partidos de su vida. Sí. Para mí dejó todas sus energías, gastó 10 años de vida en ese partido. Y bueno, el Dibu que no tuvo mucha actividad, la verdad. Y aparte te pesan las piernas, porque así como ellos llegan agrandados, con confianza, vos llegas con la presión de saber que no te podés quedar afuera acá, por rival, por ronda también. Entonces es todo un combo bastante letal, que la Argentina lo termina ganando, lo termina quizás desenredando con jerarquía, pero la producción futbolística fue pobre. Sí. Como en todo el Mundial, en mi opinión. Más allá de algunos, minutos, creo que en el tercer partido, pero no tuvimos grandes jugadas. Creo que fútbol Argentina, de encontrar asociaciones por ningún lado, yo no le veo. Veo como muchas individualidades que llegan y no mucho más, y eso termina dejándonos el pase de octavos. Sí, yo en estos 4 partidos no vi a un equipo que salga a la cancha a jugar con mucha actitud, sinceramente. Veo un equipo que quizás tiene el toque cansino, que te trata de mover de un lado para el otro y demás. Con eso hasta ahora alcanzó. Me preocupa de cara a lo que viene. Decir que quedamos en lo que todos dicen que es el lado fácil del cuadro, porque ahora se viene Egipto, porque seguramente después venga Colombia, que quizás creo que es el partido, a priori, el primer partido difícil que va a tener Argentina. Sí. Pero sí me preocupa esto de, no estamos jugando bien. Y creo que hace ya un tiempo que no venimos jugando bien.
incluso de los amistosos. Las eliminatorias quizás tuvimos altos y bajos, porque tenemos el partido en Brasil que la rompió toda Almada, que jugó muy bien Argentina. El partido en Uruguay que fue una batalla, pero que lo ganaste. Sí, pero después tenés partidos con Venezuela que te costaron, Colombia perdiste. con Colombia perdiste, entonces Argentina está teniendo estos altos y bajos que es raro de ver en este equipo. Sí, a nivel futbolístico. Siento que falta la idea de juego. Es decir, che, Argentina, ¿qué va a jugar? Vamos a jugar por la banda, vamos a unificar. Creo que eso es lo que le está faltando a la selección hoy. Sí, es un cúmulo de individualidades que le cuesta un poco encontrar esa idea colectiva que termine cerrando un poco más, que termine acoplando a todo el equipo. En donde también, yendo a lo que decías vos, Agus, hace un rato, ir por el lado fácil, entre comillas, del cuadro, te obliga a tener que ganar estos partidos, tener que hacerlo jugando bien y también le permite a los rivales jugar con otro exceso de confianza porque la pelota la tenés vos. Ellos no tienen quizás esa obligación de salir a ganarte porque al fin y al cabo están jugando contra la selección campeona del mundo, la que es una de las 3 o 4 favoritas y termina siendo contraproducente. Yo voy más allá de eso y hace varios años que se acabó el favoritismo y hace varios años que ya no existen las diferencias que existían antes o la superioridad que tenía una potencia europea o latinoamericana contra un país asiático o contra un país de África. Sí. Porque hoy hay varias selecciones que también la pasaron mal, no solamente la Argentina. Inglaterra sufrió. Hablar de Alemania, Paraguay también vamos a hacer un programa entero. Hay que saber sufrir después amar. Los paraguayos saben sufrir y después amaron. Y vaya si habrán amado esa noche en Paraguay. Habrá habido amor por todos lados. Exactamente. Y Brasil lo mismo. O sea, yo me imagino los streaming en Brasil también criticando mucho su juego y que ya no tiene esa superioridad del 94, el 98, el 2002, digamos, que no hacía falta que Brasil salga campeón a veces. Ahora, porque por ahí tampoco salía campeón del mundo, pero ganó Copas América con esa superioridad y se cansó de buen fútbol. Sí, otro que sufrió, Bélgica, que lo dio vuelta en 5 minutos el partido. Bueno, empató en 5 minutos el partido y que lo termina ganando en el alargue, pero 2 minutos antes del primer gol belga, Senegal... Mané tuvo para poner el 3-0. Sí. Y lo salvó Courtois. A ver, también hay un tema de que hay un error particular del arquero, porque uno tampoco encontraba en Bélgica quizás herramientas para empatar aquel partido. Ahora, hay una cuestión que es, se eliminó el concepto de batacazo de por sí, se achicaron solamente las distancias, pero sigue siendo sorpresa determinados resultados. Uno igual imagina que la lógica diría que entre los 8 mejores pensando en cuartos de final, los 4 mejores pensando en semis, ya va a haber va a primar la lógica, por así decirlo. Veremos lo que ocurre, porque el Mundial siempre te permite las sorpresas, pero a la larga siempre termina primando lo lógico. Rápido. Portugal-Croacia. Portugal-Croacia, que para mí ahí hubo... todo. Hubo una cosa rara en todo sentido, sobre todo con... A mí no me va a quedar nunca claro ese VIP que le ponen en la imagen. ¿Es un electrocardiograma? Es un electrocardiograma rarísimo porque... Primero, hay una cuestión que quizás yo debería investigar más en esto. En esto voy a ser una sincero. Si hay un chip adentro de la pelota... Le pega a Cristiano Ronaldo con la fuerza que tiene. ¿Cómo ese chip no se hace mierda? Pero después siente cómo le rozan el pelo a un croata. Sí. Eso insisto, quizás de esto Tecnología. En la era de la IA. Ya está. Sí, en la era de la IA te pongo también ese electrocardiograma para explicarte una cosa que quizás no está tan clara. O cómo no hay como un segundo punto de contacto en el propio gráfico que te muestran si inmediatamente después le pegan la espalda a un jugador portugués. Son quizás algunas dudas que uno se pone a pensar, que lo achican como cuando uno hace una línea de tiempo en el Premier a que te quede 0,001 segundo y que solo se vea eso. No sé, la verdad que es muy raro. Un dato... Que estábamos hablando, porque claro, Argentina enfrentó a una selección africana, va a enfrentar a otra, pero África venía siendo el continente que había hecho 10 pasajes al Mundial. O sea, habían pasado todos y de todos quedaron 2 ahora. En la fase de grupos, a 16avos de final, que no lo contamos en el programa pasado, la confederación con mayor porcentaje de clasificados fue la Confederación Africana. Sí. Solamente Túnez se quedó afuera. Claro, había 88%, si no me equivoco. Exacto, y bueno, después venía Conmebol, pero con una mucha menor cantidad de selecciones, con Uruguay quedando afuera. Pero sí estaba claro en estos 16avos de final que de un lado quedaba el cuadro europeo
que se mantiene todavía, porque de ese lado ha quedado únicamente Marruecos, bueno, y Estados Unidos. Después son todos los demás europeos. Y de nuestro lado es un cuadro más sudamericano, porque está Brasil, porque, bueno, Ecuador quedó afuera con México, pero Colombia. está México, está Colombia. Es digamos, una Copa América por un lado y una Copa Europea por el otro. Sí. Está bueno eso. Está bueno. Pero quizás no es tanto el espíritu mundialista de cruzarte con selecciones de todos los continentes. Sí. Un poco desde ese lado se bueno, pierde. pero tenés, por ejemplo, tuviste un Australia-Egipto. Primera verdad. vez que un asiático y un africano se enfrentaban en una instancia, como se dice ahora, de mata-mata. A mí no me gusta decir mata-mata, me gusta decir mano a mano. Así que vamos a decir mata-mata y mano a mano. Acá está todo permitido. Mientras no se diga playoff o algo así. Playoff me vamos. gusta un poquito más. Sí, Pero playoff. playoff es muy. A mí me lleva al básquet. Sí, perdón. Sí. Bueno, ¿y cómo se dice? Teníamos una discusión con un amigo en estos días que era. Eliminatoria. ¿Cómo se.? No, cuando decís el jugador del partido. En Inglaterra, por ejemplo, se dice el MOTM, que es el Man of the Match, o si no es el MVP, el Most Valuable Player. ¿Cómo Eso se también me dice? lleva mucho a Estados Unidos. El que nos salvó, NBA. se dice. El que, no, El que no salvó las salvó. papas, la Se figura dice, del partido. Copiar y pegar Messi. En Argentina es copiar y pegar Iba a Messi. decir lo mismo. Goat. Una vez, sí, en unos años vamos a poder decirle Messi, el Messi. Y bueno, si hay un trofeo que es el Puskás para nombrar el mejor gol, ¿por qué no nombrar al mejor del partido como Messi? Tengo una pregunta. sí. O un tema para plantear. Realmente uno evalúa estas llaves y salvo, pensándolo rápido, España con Austria, Estados Unidos con Bosnia, que hay una diferencia muy grande. Sí. No hubo llaves que Francia con Suecia, que Francia Francia con podría Suecia. haber metido 7. Perdón, es cierto. Me cagó el prode porque había puesto 4-0 y terminó solamente 3-0. Pero no hubo como llaves que se definieran con una amplitud futbolística más que estas mencionadas, que terminan siendo 3 solamente. Sí. Que quizás todos tienen la característica común de que es el famoso europeo zona media que no termina de dar nunca el paso. Quizás Colombia gana, que fue cortito en resultado, pero Colombia lo tuvo siempre dominado. Sí, pero no deja de ser un resultado corto. Y cuando Colombia terminó gestionando más el partido porque no encontró la forma de ampliar el resultado. Entonces, no sé si hubo esa diferencia. Creo que va un poco de la mano con este concepto de que las distancias se achican y que yo no termino de encontrar a los europeos zona media comprendiendo, porque en este debate de la postura que tuvo Paraguay con Alemania o de los esquemas excesivamente defensivos, al menos uno encuentra las herramientas para que las selecciones a priori menores le compitan de igual a igual a otras que son de mayor jerarquía. Y, por ejemplo, los europeos de la zona media no terminan encontrando eso, terminan yendo al palo por palo y terminan perdiendo con más contundencia. Yo creo que no están acostumbrados también a ese tipo de partidos. Capaz algunas selecciones como el Paraguay plantean un tipo de partido de que en Europa no existe. Ni en la Premier, ni en la Liga Italiana, ni en la Eurocopa van a encontrarse con un equipo como Paraguay que plantea esas cosas. Entonces es difícil resolverlo en ese sentido. Y quizá Argentina sí está más acostumbrado a ese tipo de partidos. Quizá también es un punto a favor que tiene la selección cuando se encuentra a esas selecciones, que capaz juega con un poco de lo europeo, que es el nivel futbolístico, pero también con esa garra y fuerza que le mete... Típico bien de latinoamericano, podemos decir. Y típico de un equipo de Alfaro. Nosotros tenemos las tarjetas acá. Yo voy a arrancar ya con la obvia. ¿Vamos a volver a repetir el juego? Vamos a volver a repetir el Ok, juego. está bien. Venimos a esto. El otro día teníamos las tarjetas para decir la tarjeta roja al equipo de excepción, la amarilla al que quedó en el debe y la verde que no la tenemos acá porque en el fútbol no existe, por suerte. Existe sí en categorías menores en Europa. En algún momento quisieron implementar. La quisieron implementar. ¿Puedo meter presión al community manager de 4 giros? Sí. Este es el contenido más clipeable del mundo. Puede De todo ser, el es programa. verdad, es verdad. Sí, podríamos, porque vamos a sacarle las tarjetas. Esta es para Alemania. Sí, está no hay clarísimo. dudas. Cero La dudas. otra decepción alemana. Desde el 2018 que queda fuera en octavo, en fase de grupos. En el 2022 queda fuera en cuartos, si no me equivoco. 2022 en fase de grupos. En fase Con de grupos Japón, también, España es verdad. y... En fase de grupos, dos falta la seguidas. tercera. Dos seguidas, es verdad. No hay tanta distancia entre lo de Alemania y lo de Italia. La diferencia obviamente está en Es que clasificar jugar o el no mundial. clasificar, pero... Sí, la diferencia es, Es jugar esa. el mundial. Jugar Sí. el mundial o no jugarlo. Pero esto no es como la Copa Libertadores que te da guita No, por no, jugar. no. Acá no. No, la verdad que no. Lo que tenemos acá es una clara roja a una estructura alemana que si antes decíamos el fútbol son 11 jugadores que están jugando entre sí, en el que siempre gana Alemania,
que inventaron los ingleses y siempre gana Alemania. Sí. Desde que se empezó a decir esa frase popularmente, Alemania no ganó nunca más nada. ¿Vos decís que le cae la presión? Y no sé. Bueno, está clarísimo. Coincidimos Todos. los 4 que la roja está para Completamente. Sí. Completamente. Hay que respetar más las estructuras históricas. Y en el debe tenemos varias, ¿no? ¿La amarilla quién se la das, Aus? Toma, Yo porque mostrásela a la cámara a quién le das la amarilla. No, a mí como argentino me nace darse la Argentina, pero Sí. por una autoexigencia, pero no es quien se lo merece. Entonces es como que digo, che, yo miro a la Argentina y quiero que la Argentina demuestre que es la mejor. Entonces Ok. ahí diría para la selección, pero Brasil estuvo mucho más en el debe que la selección argentina. Sí, sabés que mi tarjeta amarilla iba a ir para Brasil. Así que sí, 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 vamos sí. para Brasil. ¿Vos, Chris? Yo hago un podio acá con Japón, porque estuvo cerca pero quedó en el debe. Sí, vamos, tenemos Y que hablar este- un día de y- Japón. Y este es el juego también. Brasil sin duda dejó mucho que desear. Y la tercera es una incógnita. No sé si es amarilla, roja o algún otro color de tarjeta. Paraguay. ¿Vale eso en el Mundial? ¿Es fútbol? ¿Es válido en el Mundial? válido. 90 minutos defendiéndose, 120 minutos defendiéndose. ¿Hay, ¿Es válido? Yo dejo la duda, me voy a mi casa. y ¿hay paso algún la lugar en pelota. el reglamento en el que diga que esto no se puede hacer? Y no tendríamos fútbol argentino. No le pegaron una trompada a alguien. No. ¿Hay un lugar en el reglamento en el que se diga que no se puede defender los 90 minutos? Yo simplemente abro la duda. Yo digo, mientras no haya eso, es válido. Después, que nos guste o no, es otra cosa. Me falta ese. Sí. Te voy a dar las tarjetas. Y el verde, no sé, no se lo demos a ninguno. Yo tengo muy claro que lo vengo diciendo desde fase de grupos, mi verde es Noruega. Marruecos. Mi verde es Noruega. En este Noruega, caso. Marruecos. Marruecos juega muy bien. Sí, yo voy a Marruecos seguir. me gusta. Yo voy a seguir con la misma. Me parece que Noruega y Marruecos ambas aplican para la verde. La roja, mira, voy a distinguirme coincidiendo con lo que dijeron de Alemania, pero quiero sumar a alguien más, que a mi entender es Ecuador. Enorme decepción a nivel personal, porque creo que tiene una amplitud de selección como nunca tuvo a lo largo de su historia, y la propuesta de Becachese fue amarrete en todo sentido, más allá de la victoria con Alemania, que puede ser histórica, que uno puede destacar. En general se lo venía criticando mucho en el fútbol, en la prensa ecuatoriana, y uno en el Mundial entendió por qué. Sí, igual es inentendible porque Ecuador arrancó con -3 en eliminatoria y se quedó segundo atrás de Argentina. Sí, lo entiendo, desde ese lado lo entiendo. Empató mucho, ¿no? Empató mucho, En el último tiempo. fue una de las peores eliminatorias, a excepción de la Argentina en cuanto al nivel del resto. Sí. Parece que todos dejaron muchos puntos, pero la propuesta futbolística me pareció muy pobre y su partido con... Pero tiene mucho más. Debería Sacá a William Pacho y sacá a Hincapié. Debería tener más Moisés Caicedo, Kendry pobre Páez. mundial. Kendry Páez es la eterna promesa. Caicedo tuvo un mundial pobrísimo. Ener Valencia, pobre, está más para el retiro que otra cosa. Sí, exjugador. Galíndez no terminó destacando tanto como lo hizo en el partido con Alemania. Pero a mí particularmente me decepcionó. Vuelvo a repetir, igual coincido con ustedes con Alemania con la Gran Roja. Y con amarilla voy a quedarme con un top 3 rápido, completando un poquito lo que venían comentando. Japón, que nunca puede terminar de avanzar, llega a la primera fase mate-mata y no sabe administrar esos partidos. A mí me decepciona un poco. Le falta fuego sagrado. Le a falta Japón. fuego sagrado. Mi segunda amarilla, acá tenía mis dudas porque era una apuesta personal, que era Suecia. Yo le tenía fe a Suecia. Me tengo que levantar e irme. No, pero le No, tenía... Venimos a hablar de fútbol. poco no, sé, no no. estamos hablando de Yo sé que me vas a Holanda. decir que hizo un punto en las eliminatorias, pero era una selección que apostó a eso. Desde el primer momento sabía que con el repechaje le alcanzaba. Pero así Y en no el te repechaje preparás lo hizo jamás muy bien. Y bueno, son decisiones. En la Nations League lo hizo bastante mejor. Sí. Por algo está donde está. Entonces, yo desde ese lado, yo esperaba más. Así que lo pongo como mi segundo debe, y el tercero obviamente Argentina, que futbolísticamente sigue dejando mucho que desear. Bueno. Me llama la atención, ninguno de los cuatro, me di cuenta después, nombró Inglaterra. Inglaterra. Que empezó perdiendo contra Congo y lo salvó Kane. Tuvo a 15 minutos de quedarse Por afuera. eso Estuvo digo, a nada, pero Inglaterra, yo no pude ver el primer partido con Croacia. Los otros 3 que vi, no me gusta para nada cómo juega Inglaterra. Y para mí hay un muy mal armado de Tuchel en el plantel de que llevó jugadores solamente para ir por afuera, para abastecer a Kane, que está buenísimo,
Pero te bloquean a Kane y te bloquean en el juego. Ahora, llegó jugadores para ir por afuera, pero no tienen laterales. No. Los tiene de mitad de cancha en adelante. Sus laterales son un central y 2 volantes. Sí, no podés dejar afuera a Foden y no podés dejar afuera a Cole Palmer. A esos dos jugadores tienen que ir. No sé a quién Tampoco, sacás. yo te digo, tampoco Alexander Arnold. Por más que su temporada no fue buena, No jugó. pero termina siendo un jugador con una jerarquía. O sea, tu decisión es, ¿no llevo a laterales o llevo a Alexander Arnold, que jugó poco, pero sabés lo que le puedo ofrecer? Pero si llevas a Alexander Arnold, tenés que llevar a Foden, que por el mismo motivo no lo llevó, que es no tuvo rendimiento con su equipo. Hay más variedad en esos Sí, puestos. eso sí. En los laterales no. Eso sí. Para ir cerrando, ¿qué tienen que hacer este sábado a las 6 de la tarde? ¿Planes? Lo mismo que hice el año pasado para diciembre. Ok, Empecé a pensar qué pasa el sábado 6 de la tarde. por favor. El sábado a las 6. ¿Vos tenés planes el sábado a las 6 de la tarde? No, estamos libres. Muchachos, nos tenemos que juntar todos, quienes están atrás de cámara también. Sábado a las 6 de la tarde en Filadelfia. Vamos todos a defender el área de Paraguay. Paraguay-Francia, muchachos. Sábado 6 de la tarde tenemos una cita. Así que nos vamos a ir despidiendo acá. Nos tenemos que preparar para esa batalla. Y nos volvemos a encontrar en unos días ya con el resumen de octavos de final. Probablemente ensangrentados nosotros después de defender el área paraguaya. Pero hay que ir. Es Bien. una cita obligatoria. Ok, Estamos de acuerdo. vamos a cazar utopías. No defiendo Vamos- bien, pero. Iremos voy. con Tacuara Cardoso, Con todos. Celso Roque Santa Rafael Cruz, Ayala, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, Ayala, absolutamente Pedro todos. Sarabia. Todos, exactamente. Todos tenemos que estar ahí. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo especial de este Mundial de 4 giros. Mientras tanto, armamos las valijas y todos a Filadelfia.